Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a la vibración cuántica del día. Antes de comenzar este audio, está sonando una canción de Zafer Youssef, que significa, el título es Sa'auk, es música de laúd. Me encanta. Ya sabéis que me encantaría poder compartir con vosotros esos 40-50 segundos de estas músicas que escuchamos, que escucho. Seguro que vosotros también sois muy amantes de la música. Lo cierto es que hoy en día, a través de lo de Spotify, es una locura a lo que puedes acceder, que de otra manera sería más difícil de encontrárselo siquiera escuchándolo. Vamos a la vibración cuántica del día. Tiene que ver con la razón, y tiene que ver con la razón, y tiene que ver con David Hawkins, el mapa de la consciencia. Ya estamos en el nivel de calibración 400. Ya hemos salido de la fase de la mentira, el autoengaño. En este camino ya hemos hecho un viajecito importante. Desde la vergüenza, la culpa, el odio, la apatía, el miedo, el sufrimiento, el deseo, la ira, el orgullo, el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación. De aquí para arriba, como dicen aquellos, hacia el cielo. Hacia el cielo. El otro día hice un audio acerca de la Biblia al desnudo de Mario Biglino, el autor, que es un traductor. Es un traductor, alguien que puede traducir los textos originales bíblicos. Yo sé que es un tema complicado y es meterse en un fregado. De hecho, yo no suelo meterme en estos fregados porque, digamos, que las neuronas no dan para mucho y se levanta el temporal. Entonces, hay alguien que dice que es una persona sin identidad y sin ente. Bueno, yo sé que es difícil que las creencias moverlas. Por eso el mundo está como está. Es un mundo bélico, guerrero, es un mundo que se asesinan unos a otros. La diferencia entre ese autor y otras personas, por ejemplo, como yo, podría ser que lo que hago es contar lo que él cuenta en su libro, y es una diferencia gigantesca, es que él puede ir a las fuentes y yo no. Pongo un ejemplo mío personal para llevarlo al otro lugar, cuando otras personas se levantan como carros de fuego para eliminar al enemigo que se mete con Dios, nada más lejos de la realidad. Por cierto, esta semana, en octubre, sale aquí en España un libro nuevo acerca del Opus Dei, una investigación que ha llevado 3-4 años. Y he leído algunos extractos y es una cosa un poquito como sofocante. Alguien va a alucinar en colores. Dicho esto, como presentación, me voy a este autor fantástico, David Hawkins, y la razón, la inteligencia y la racionalidad se ponen al frente cuando la emotividad de los niveles inferiores es trascendida. Digamos el roller coaster, esa noria de emociones hacia arriba y hacia abajo. Cuando se trasciende, entra la inteligencia y la racionalidad. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos y tomar decisiones rápidas, correctas, entendiendo las complejidades de las relaciones, sus grados y distinciones sutiles. Y la experta manipulación de símbolos como conceptos abstractos incrementa su importancia. Este es el nivel de la ciencia, el nivel de la medicina y en general la capacidad de un aumento de la racionalidad, conceptualización y comprensión. Por tanto, el conocimiento y la educación son muy apreciadas. Aquí entramos en expresiones, conceptos, definiciones genéricas. Conocimiento y educación son muy apreciadas. Hay muchos tipos y formas de educar. La comprensión de la información y la lógica son las principales herramientas de logros que son el sello del nivel 400. La comprensión, repito, de la información y la lógica son las principales herramientas de logros que son el sello del nivel 400. Este es el nivel de los ganadores
Esto lo basa David Hawkins en una investigación que él hizo durante mucho tiempo. Y dice que ese es el nivel de los ganadores del premio Nobel. Aquí, cuando David Hawkins se pone a hacer estas cosas, incluso que calibra, ahora lo veremos, libros, autores, claro, cuando dice que ese es el nivel de los ganadores del premio Nobel, pues a mí me tiembla un poco la pierna, la verdad. La pierna no me tiembla nada, pero me da un poco de risa. Porque si uno ve la historia, por ejemplo, de premios Nobel que ha habido, premios Nobel de la Paz, por ejemplo, que han habido durante la historia, pues uno echa a correr un poquito, ¿eh? Uno de ellos era Kissinger, por cierto. Otro era Arafat. Es que es... Aquí son donde, en este afán de etiquetar con clarividencia ciertas cosas, creo que aquí se le va un poquito la mano a David Hawkins. Pero aún así, ese mapa de la conciencia, que lo cuenta un psiquiatra, un psicólogo, por lo tanto, tiene datos para poder referenciar, me sigue pareciendo súper interesante. Y dice que ese es el lugar de los premios Nobel, de los grandes estadistas, no sé cuáles son esos, de la Corte Suprema de Justicia. Dice también que es el lugar de Einstein, el lugar de Freud y muchas otras figuras importantes en la historia del pensamiento, representados en los grandes libros del mundo occidental. David Hawkins tiene un libro titulado La verdad contra la falsedad, donde explica con más detalle estas cosas. Las deficiencias de este nivel son la incapacidad de distinguir claramente la diferencia entre los símbolos, es decir, la res cogitans, y lo que representan la res externa, y la confusión entre los mundos objetivos y subjetivos que limitan la comprensión de la causalidad. En este nivel es fácil perder de vista el bosque porque los árboles... es fácil perder de vista el bosque debido a los árboles y enamorarse de conceptos y teorías para terminar perdiendo el punto esencial. Y aquí, nuestro amigo David Hawkins hace unas calibraciones de los grandes libros del mundo occidental. En realidad, hace una calibración no de los grandes libros, sino de autores. Entonces, por ejemplo, Asclepio 425, voy a buscar algunos que nos suene, porque hay muchos, hace muchos. Aristóteles 498, Agustín 503, Marco Aurelio 445, Francis Bacon 485, Berkeley 470, Copérnico 455, Dante 505, Descartes 490, Dostoyevsky 465, Goethe 465, Gibbon, que es el de la historia de Roma, 445, Freud 499, Faraday 415, Marx, fijaros, le mete 130, Maquiavelo, del que voy a hablar dentro de unos días en esta ars combinatoria en la que reúno dos libros. A Maquiavelo, en su Príncipe, le toca Más y Poder de Elías Canetti. Maquiavelo 440, Tucídides 420, Spinoza 480, Pascal 465. Esto es muy aleatorio, sinceramente. La intelectualización puede convertirse en un fin en sí mismo. Estamos en la razón, en este título de hoy, revisando la razón de David Hawkins. La intelectualización puede convertirse en un fin en sí mismo, por ejemplo, el relativismo y su impacto negativo en la academia. La razón es limitada, ya que no ofrece la capacidad por el discernimiento de la esencia o el punto crítico de un tema complejo. La razón es disciplinada por la dialéctica de la lógica, necesaria para discernir la verdad lineal de los hechos confirmables. Esto produce grandes cantidades de información y documentación, pero carentes de la capacidad de resolver las discrepancias en los datos y las conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes por su cuenta, aunque la razón es muy eficaz en un mundo técnico donde las metodologías de la lógica dominan. La razón es, en sí, paradójicamente,
muchas veces acarrea las ramas de los árboles una sin razón. Los niveles de conciencia de 400 representan la emergencia de la capacidad de sintetizar y utilizar abstracciones y símbolos de gran complejidad y extraer significado y sentido, así como predicciones de verificación. La inteligencia comprende los campos de organización jerárquica de rango y discierne el valor con fiabilidad, implicando valoración o significado. Se estratifican prioridades a través de la secuencia de los sistemas de clasificación que son análogos al paradigma, al dominio, a la categoría, a la clase, a la especie, a la subespecie, géneros y finalmente un ejemplo específico. Esta función compleja es análoga a un sistema de clasificación rápida en la que en la que somos capaces de integrar y seleccionar. Vamos a ver ahora dinámicas del ego de la razón. A mí una parte de David Hawkins conforme va subiendo el nivel de vibración, conforme vamos saliendo de los estados de vergüenza, de miedo, de ira, que creo que los define perfectamente, y me gusta esa parte, las partes bajas, donde nos va sacando, son las que yo por lo menos mejor entiendo yo, donde me veo y donde puedo, vamos a decir, resonar, que no me gusta mucho esa palabra ya, me veo reflejado y los caminos para saltar de ellas. A partir de la neutralidad, en David Hawkins yo no encuentro ese grado de certeza, integridad, apertura de puertas que encuentro en otro lugar, porque hay tiene una tendencia muy marcada, súper marcada, hacia un conservadurismo cortito. Y no tengo nada contra lo conservador, en absoluto. Porque ni siquiera estoy hablando de una cierta ideología, pero hay una cierta ideología en su tendencia. Hay una cierta tecnología de institución religiosa, sí, total. Porque claro, yo estoy de acuerdo con que a Marx se le ponga una vibración cuántica de 130, digo, pues sí, vale, por lo que contó. Pero bueno, como el libro es una película, lo que pasó después, lo que hicieron con él, con sus textos, los de las personas, es otra cosa. Pero su texto tiene cosas que a mí me resultan interesantes, que las puedo hasta compartir, las comparto. Y claro, de repente me metes a la iglesia en un nivel como súper elevado, pues no, yo particularmente no. Porque ahí me siento más identificado, mucho más identificado con la libertad, con la libertad de Krishnamurti que con esto, sin duda. Entonces aquí hay una parte que me hace clic. Dinámicas del ego, esto es una opinión, de la razón. La combinación de razón, lógica y educación, es un fuerte contrapeso para las presiones del núcleo primitivo narcisista del yo que se siente amenazado por los valores superiores de la integridad personal y social. Pero esto es relativo, porque la educación tiene ideología detrás. La educación es lo primero. ¿Qué es la educación? En primer lugar, tendríamos que definir. Y yo no quiero destruir nada, no, al revés, quiero crear algo. Pero tenemos que preguntarnos, la educación es ideológica. La educación china es una china, la educación católica es otra, la judía. Y en el momento que interviene la educación y la religión en el concepto de educación, ya tenemos un lío. Y no es igual que te eduque una persona fundamentalista, por ejemplo, islámica, fundamentalista católica, o fundamentalista budista o budista, o alguien con ideas cercanas a la izquierda, a la derecha, a la ultraderecha, a lo que tú quieras, o un chamán, o uno de África. No es lo mismo. No es lo mismo porque las referencias que van a utilizar son las que tienen. Y depende si están dispuestos a abrir puertitas o no abrir puertitas, tenemos lo que tenemos. Por lo tanto, la educación como concepto genérico está muy bien. Sí, pero la educación detrás tiene un paquete de cosas. Por eso los gobiernos se quieren. Hay educación pública.
Claro. Y hay educación privada, claro. Por eso la religión se quiere apoderar participa mucho en la educación, como a través de universidades, de mil cosas, de colegios. Entonces, cuidado con esto porque si no se nos va la manita. Dice David Hawkins que la razón, la lógica y la educación es un fuerte contrapeso. Pues sí, sobre el papel, fantástico. Ahora me cuentas, que nos cuente alguien, si la razón funciona, si la lógica funciona y si la educación funciona. Como contrapeso para el narcisismo. Porque lo que hoy en día hay es un narcisismo de nivel galáctico. ¿Dónde? En la política. ¿Dónde? En la economía de la atención. ¿Dónde? Hasta en las religiones. Y sí, un enemigo de la racionalidad, nos cuenta David Hawkins, es la propia fuente narcisista en sí, la cual deforma y distorsiona la razón para facilitar sus propios fines. En los niveles inferiores de conciencia, la mente se utiliza simplemente como otra herramienta para imponer posicionamientos, control de otros y permitir la salida de los instintos animales racionalizados. La razón del intelectual puede ser o estar distorsionada como retórica al servicio de las emociones, metaegoístas en lugar de aquellos que son íntegros. Pero, por ejemplo, y aquí lo va a hacer ahora mismo, dice, las filosofías del relativismo calibran 180. Foucault, por ejemplo. El marxismo, 130. La distorsión de la verdad al servicio de agendas de posicionamientos es característico de la mente inferior en lugar de la mente superior. Pues uno puede estar en desacuerdo con eso. Pero yo no estoy en nada de acuerdo. Con los severos pensamientos ortodoxos de mentes que han utilizado. A mí me fascina todavía cómo ciertos autores, muchos autores, siguen enganchados con los textos bíblicos y la teología. Sinceramente, es que cada vez que pasa el tiempo, cada día que pasa, cada día más que cada año, y de los textos teológicos que se utilizan, lo que se ha utilizado, por ejemplo, a través de los jesuitas, los textos del Opus Dei, los textos de otras personas, en las escuelas de teología, que luego acaban refrendados en los sistemas educativos. Yo me vuelvo loco que le sigan dando vuelta a eso, a esos conceptos de Dios, sinceramente, todo lo que hay escrito a través de eso. Control de la gente. Por lo tanto, a mí eso me calibra igual de bajo que el otro. Digamos que esto del... Las filosofías del relativismo son una consecuencia lógica, igual que el nacimiento de los populismos y del comunismo es una respuesta lógica y natural de la gente que está hasta los cojones de que los tengan como esclavizados o con conceptos de único pensamiento, sinceramente, sí. Yo lo veo así. Un poco de café. El relativismo moral del que habla David Hawkins nos dice que es una creencia de que la definición del bien y el mal es una elección individual y personal, negando la presencia de la ley absoluta. Esta ideología enseña que todas las decisiones son una cuestión de sentimiento personal. Y aquí voy a parar aquí con esto, porque yo creo que no hace falta más hablar de... Yo no quiero recrearme más con lo de la razón, porque no le encuentro un sinsentido. Tengo cosas clarísimas y creo que vosotros también. Pero fijaros, el relativismo moral es la creencia de que la definición del bien y el mal es una elección individual y personal. Vale, nos vamos a ir ahora a las fuentes primordiales de razón y de justicia y de verdad y de bien y mal. ¿Que de dónde vienen? Vienen de las religiones. Bueno, pues vienen de las religiones, por ejemplo, la católica, las musulmanas, que han sido una fuente
de darnos leyes absolutas que no han respetado ninguno, que no se respetan. Fuentes de crimen, fuentes de guerra. Fuentes de guerra. Y es gracioso porque como se convierten en instituciones, a la hora de razonar, nos dicen que el ser humano es el que está jodido, se separan ellos, y es como la institución habla. El ser humano no anda bien. Nosotros que son ellos, pero a través de una institución, te vamos a decir cómo tienes que pensar. Y esto mismo ocurre en las ideologías que queráis. En las despotistas, en las teocracias, en las religiones, todo el tiempo. Entonces, cuidado porque a veces David Hawkins en estas cosas se nos dispara a unos lugares en los que, pues no, yo creo que no consigue tratar de ver con objetividad, con razón y con lógica, tanto una cosa como otra, sinceramente. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao.